Hace unos días vi un post de los Peachy Boys donde le preguntaba a las personas, ¿dónde estabas tú cuando el 5 de agosto? Y yo le puse, yo estaba ahí mismo, pero tengo una historia larga y la quiero contar. Voy a aprovechar ahora para hacer mi historia y dónde yo estaba cuando aquello. Primero voy a hacer una breve introducción. Año 94, eh, habíamos, estábamos en el pleno periodo especial que fue provocado por la caída de la Unión Soviética. Y más que todo, yo creo que Fidel lo aceleró cuando se le ocurrió hacer los Juegos Panamericanos en el año 91. Él sabía lo que venía y él de capricho se le ocurrió hacer los Juegos Panamericanos y acabó con todo lo que había con lo poco que quedaba en Cuba en el año 91. Él hizo los Juegos Panamericanos. Después, por supuesto, ya vino el año 93 y en el año 94, cuando fue lo del 5 de agosto, ya fue la válvula, se destapó la válvula. Había pasado, yo vivía en El Vedado, cerca de 1830, por línea 18, y tenía que estar dando habitualmente porque mi suegra y mi madre seguían viviendo en Centro Habana. Y yo tenía que estar constantemente dando viajes de La Habana a Vedado, muchas veces en bicicleta. Yo tenía carro, yo tenía un Lada que mi papá se había comprado cuando el oro y la plata, y ese era el carro mío, era el carro que yo había heredado. Pero no había gasolina, había que andar en bicicleta. Era el año de furor de las bicicletas, todo el mundo en bicicleta, porque ni pensar en gasolina. Los carros habían quedado como ambulancias. Entonces yo recuerdo que yo estaba en Centro Habana ese día, temprano por la mañana. Yo en aquella época me dedicaba a hacer fotografía de bodas y bueno, de lo que hubiera, sobre todo bodas. Tenía muchos clientes en Guanabacoa, año 94, y yo les hacía los videos. Recuerdo que desde el año anterior, el año 93, finales de año, yo tenía una clienta, una muchacha, que empezó a llamarme. Sergio, mira, yo quiero que tú me hagas la boda, no sé qué, no sé qué. Es el 5 de agosto en la parroquia de Guanabacoa. Era una boda por la iglesia y era muy raro en Cuba las bodas por la iglesia, aunque se hacían, pero no eran muchas. La gran mayoría eran bodas por lo civil en los palacios de los matrimonios. Entonces, bueno, llegó el punto que yo le tuve que decir, eso fue desde el año 93, esa muchacha estaba llamándome a mí. Yo le dije, mira, no te preocupes, yo te tengo ya mi agenda y tiene que ser que pase algo que yo no pueda hacerte la boda. Y efectivamente, yo creo que me llamó en enero, me llamó en febrero, hasta que yo le dije, mira, no tienes que llamarme, ya yo te tengo aquí, ni te preocupes. Bueno, pues cuando se estaba acercando el 5 de agosto, esa muchacha casi que me llamaba toda la semana, mes antes de agosto, casi toda la semana me llamaba. Ese día, ese 5 de agosto, yo estaba en Centro Habana y tenía que ir a buscar yo vida a Centro Habana porque había dejado algunas cosas en Centro Habana que las necesitaba para la boda, tiene que haber sido la boda esa, creo que era a las 4 o las 5 de la tarde, pero nosotros habitualmente estábamos 1 o 2 horas antes en la casa para filmar el maquillaje, los preparativos, bueno, como son las bodas, como se hacen en las bodas actualmente igualito. Yo recuerdo que yo estaba en Centro Habana, ahí en la calle Gervasio. Yo vivía en línea, mi mamá vivía en la calle San Miguel, pero yo bajaba por Gervasio para ir a buscando Malecón para ir hasta línea y 18, por todo Malecón. Ese día me encuentro en una de las esquinas, me encuentro a mi hermano y ya venía pasando varios días antes que la gente pasaba por ahí, empezaban a gritar arriba por Malecón se va una lancha, arriba por Malecón se va una lancha. Y ese día, como estaba yo ahí, era temprano, creo que serían las 11:30, 12 del día. Y yo le digo a mi hermano, déjame ir a ver, déjame ir a chismear. Y recuerdo que bajo por toda la calle del vacío hasta Malecón. Y lo que me encuentro ahí es que la gente estaba caminando tranquilamente, no mucha gente, en rumbo a la punta. O sea, en rumbo hacia ese morro en la punta. Yo empecé a caminar también. Me subí a la acera y íbamos caminando ahí en mi bicicleta. Gan, 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 gan.
En la punta no había nada, seguido por la avenida del puerto y llego a la lanchita de Casablanca. La lanchita de Casablanca estaba frente al castillo de la Fuerza. La lanchita de Casablanca está frente al castillo de la Fuerza en aquella época. Era una lancha que cruzaba la bahía de La Habana hacia el pueblo de Casablanca, para los que no saben. Cuando yo llego ahí, lo que me encuentro ahí era mucha gente. Había mucha gente parada, nadie se atrevía a preguntar nada. Todo el mundo parado, mirando. Tú le preguntabas a la gente, nadie te contestaba. Nadie decía nada. Ahí era una calma total. Y lo poco que se decía era que iba a salir una lancha. Yo no sé de dónde la gente lo sacó. No sé. Se decía que iba a salir una lancha. Yo me fui acercando hacia la parte de adelante ahí, hacia el mar. Y lo que sí sé fue que de pronto empezaron a llegar unas guaguitas Mercedes-Benz, que por aquella época en La Habana era muy raro. Aquellas guaguas tenían una malla arriba que las cubría y por los cristales. Y después atrás camiones. Era el famoso contingente de Blas Roca, que estaban construyendo el Hotel Coiba. Y ahí habían hecho, en la zona esa del Hotel Coiba, habían hecho unos albergues. Y ahí estaban toda esa gente del contingente de Blas Roca, que eran constructores que traían de varias partes del país, de Oriente, de whatever, no sé de dónde. Pero los traían a vivir ahí y ellos estaban ahí a la merced de lo que los mandaran a hacer. Y de pronto empezaron a llegar camiones y las guaguitas esas Mercedes-Benz se tiraron de los camiones. Traían cabilla, traían palo, cualquier cosa esos hombres traían. Bueno, antes de eso, yo había seguido. Cuando vi que en la lanchita de Casablanca no pasaba nada, yo seguí hasta la lancha de Regla que estaba como un poco más adelante, un poco más hacia la avenida del puerto, pero ahí no había nada. Regreso y me quedo ahí parado ahí cuando empiezan a llegar esa gente y se tiran de los camiones, empiezan a dar golpes. Golpes arriba, a dispersar a la gente, pero a base de golpes. Recuerdo que en un momento dado cogieron una señora mayor, gruesa, muy gorda, de color, y le dieron golpes. A esa negra le dieron golpes. Le dieron golpes y la gente se sublevó. Yo no sé si eran los hijos de ella, yo no sé si eran los nietos de ella, yo no sé quiénes eran, pero se sublevaron. Y ahí fue donde se formó, creo yo, lo del 5 de agosto. Yo cuando vi aquello, dije, bueno, aquí hay que irse porque esto se puso malo. Y agarré mi bicicleta por todo el malecón. No se veía nada en ese momento, era temprano, serían 2 y pico, del mediodía. No se veía nada. Y ahí llegué hasta línea 18 en la bicicleta. Yo trabajaba con un primo mío y habíamos quedado en encontrarnos ahí en mi casa en línea 18 con mi carro. Yo cogí a mi esposa, a mi niña que tenía en aquella época 5 años, aproximadamente 4, y salimos para Centro Habana. En el camino de Centro, bueno, yo en la casa ya les hago el cuento a mi esposa, a mi primo, lo que había visto, lo que había pasado. No sabía nada de eso, todo aquello ajeno a todo. Ni por la mente pasarnos lo que se venía. Recuerdo que en el camino, o sea, el camino ahí más normal era la calle Malecón o por línea, derecho. Pero bueno, yo siempre cogía Malecón, era más rápido. Me salía de línea. Pero recuerdo que cuando íbamos a pasar por delante de la embajada norteamericana, en aquella época era la oficina de intereses, estaba cerrado Malecón. Tuve que desviarme y subir por todo el Vedado hasta la calle 23. En la calle 23 bajar a volver a coger Malecón. Y cuando ya yo doblo lo que era la rampa, que doblo Malecón, que miro, o sea, hacia allá, hacia el Parque Maceo, veo toda una gran cantidad de camiones militares atravesados en el medio de la calle, con carros patrulleros. Y ya nosotros en el camino habíamos visto un ambiente raro. Y entre nosotros hablábamos, entre el primo mío y yo decíamos, contra, qué raro,
hay algo que habrá pasado, se habrá ido una lancha, se habrán llevado una lancha, no sé qué habrá pasado. Ya había pasado lo de la lancha de regla, ya habían pasado varias cosas y había ese ambiente en La Habana. Cuando llego ahí frente al Hospital Almejira, que yo miro hacia el mar así y veo, eso es como una loma así en esa parte ahí, y yo veo toda esa cantidad de camiones. Digo, oh my God, esto tiene que ser algo grande, esto es algo raro, esto no es normal. En ese momento doblo por Velascoaín hacia arriba a entrar en lo que era el barrio de Centro Habana, el barrio de Cayo Hueso. Y en la medida que voy avanzando las cuadras, veo, doblando por la calle Neptuno hacia abajo, hacia el mar, veo tumulto de gente. Incluso veo un tanque de basura en el medio de la calle tirado, echando humo. En fin, cuando yo veo todo ese tumulto que viene hacia mí, me meto contrario hacia la parte de atrás del Hospital Almejera y por allá atrás doy la vuelta en la calle Concordia y entro al barrio de San Leopoldo. Yo iba para mi casa por la calle Campanario hacia arriba. Ahí, por supuesto, cuando llegamos a la calle Neptuno, eso era... Por ahí parecía que había pasado una guerra. Todas esas tiendas de la Casa de las Cortinas, los realitos, la gente, las manifestaciones les había pasado por arriba literalmente. Le tiraron piedras, rompieron las vidrieras, no saquearon nada. Primero no había nada que saquear, pero tampoco esa era la intención, yo creo, de esa gente, de las personas ahí. No era la intención saquear. No era la intención saquear, porque yo no recuerdo que alguien me haya dicho, no, vaciaron las tiendas. Al final la única tienda ahí importante era Miami, era una peletería, que en aquella época era el mercado paralelo, que lo que vendía eran ropa un poquito mejor que las otras tiendas, y las otras tiendas no tenían nada. Pero bueno, en fin, desbarataron todas las tiendas, le rompieron todos los cristales que tenían todas esas tiendas. Había una óptica ahí, la óptica Prisma, le la rompieron. Eso más nunca. Esa todavía, cuando yo me fui de ahí no se había cambiado un cristal más. Se le habían puesto cartones, Play, eso se quedó así de por siempre. Un supermercado que había en Lealtad y Neptuno también. Por toda esa calle Neptuno, hasta allá, hasta Prado, habían desbaratado. Evidentemente todo eso que yo había visto temprano por la mañana, a las 12 y pico, 1 de la tarde, todo eso había avanzado por toda La Habana Vieja hasta Centro Habana. Y eso duró, eso tiene que haber durado porque, date cuenta, yo fui de Centro Habana al Vedado en bicicleta, me bañé, me vestí, esperé, no sé qué, y regresé. Ahí cuando yo llego a Centro Habana, yo llego a casa de mi madre y le cierro el edificio. Ella vivía en un apartamento. Yo le digo, estate tranquila, quédate aquí, aquí no está pasando nada que tenga que ver con nosotros, en definitiva. A nosotros nos conocían en el barrio, no éramos ni de la policía, ni éramos nada, y ahí eso era toda una batalla contra la policía y contra, evidentemente, contra la gente más recalcitrante que habían allá en esos barrios. Entonces, bueno, eso mismo hice, fui a casa de mi suegra, dejé a mi hija con mi niña ahí, digo a mi esposa con mi niña ahí, cerré el edificio en Los Bajos, mi suegra vive en Galeano, y ahí cerramos el edificio, le dije a mi esposa quédense tranquila aquí, valoramos ir a hacer la boda o no, pero ¿qué pasaba? Esa muchacha yo no la podía dejar embarcada con la boda. Es una niña que me estaba llamando a mí. Ojalá que apareciera esa muchacha. Esa muchacha se casó el 5 de agosto en la parroquia de Guanabacoa. Si aparece, para mí fuera buenísimo, porque después de esto viene la otra historia. Entonces ahí seguimos, bueno, rumbo a la boda. Dijimos, mira, yo voy a ir a hacer la boda. En definitiva, vamos a ver qué pasa aquí. Voy a tratar de hacer la boda lo antes posible. Yo recuerdo que en el camino hacia Guanabacoa, mi primo y yo decíamos, ¿sabrán en Guanabacoa esto que está pasando aquí en Centro Habana? Nos preguntábamos, decían, no, es muy difícil porque es que como los medios de comunicación estaban totalmente controlados por el Estado, tú ponías el radio y todo estaba normal en Cuba, no pasaba nada, absolutamente nada. Todo era felicidad, como siempre.
Entonces, bueno, en el camino hacia Guanabacoa, por toda esa Vía Blanca y toda esa área ahí de los elevados, yo hablo como para la gente que conoce La Habana, pero bueno, en fin, son direcciones que los que conocen La Habana saben. Se veían que venían hacia el centro, se veían que venían camiones antimotines con policías con casco, con perros, que nunca eso se había visto, yo nunca lo había visto en Cuba, con perros, policía antimotines con sus cascos, con sus escudos, se veían formados en los camiones, caravanas de camiones militares con toda esa gente. Habían unos carros también que eran como unos remolques y ahí iban la policía con armas largas y eso se paseó por toda La Habana durante toda esa tarde, toda esa noche. Yo creo que hasta el otro día después yo lo logré ver. Estuvieron paseando por todas las calles esas, Galeano, Reina, Zanja, y daban vueltas como haciendo una guardia. Bueno, en fin, en el camino a Guanabacoa vimos todo eso. Llegamos a la boda, hicimos el cuento. La gente en la boda nos miraba así como diciendo, ¿ustedes están locos o qué? Le dimos, mira, en La Habana está pasando esto. Nosotros necesitamos que esta boda no se extienda innecesariamente, porque yo te vine por lo que tú has insistido conmigo y por no dejarte embarcada, porque yo sé que sería muy duro que ahora yo en el último día te deje embarcada, pero está pasando esto. Yo recuerdo que la muchacha y la familia lo entendieron, se apuraron o al menos no perdieron tiempo. Recuerdo no había teléfono en la casa, no sé por qué motivo yo tuve que ir a unas casas lejos, varias cuadras, a llamar por teléfono. Llamé a mi casa, llamé a mi madre, le llamé a mi esposa y bueno, mi madre me dijo que estaba bien, mi hijo estaba bien, que estaba en una casa al doblar ahí en Campanario. Todo estaba bien. Mi esposa me dijo que por el bulevar habían pasado gritando que se iban para el Galeón, que iban a tomar el Galeón. En aquella época en La Habana había un Galeón que salía, era una discoteca y salía por todo el litoral a pasear a los turistas. Y la gente gritaban, Paz Galeón, Paz Galeón, Paz Galeón. Eso fue lo que me cuenta mi esposa que había oído. Que habían desbaratado el Hotel Duville, que le habían entrado a piedra el Hotel Duville. Y que bueno, nada, pero que bueno, que hasta ahí, hasta donde estaban ellas, no había habido problema ninguno. Bueno, que sí, la gente pasaba manifestándose, la gritería, la policía dando golpes, todas esas cosas. Pero bueno, con ellos no había habido problema. Yo ahí regreso a la casa de la gente, de las personas, las muchachas de la boda, le explico. Y bueno, en fin, fuimos a la iglesia, hicimos la boda en la parroquia y regresamos a la casa. Cuando regresamos a la casa, y es algo que doy fe, ya la percepción hacia nosotros había cambiado. La gente que no había ido a la boda, que no había ido a la iglesia, se estaban enterando por Radio Martí todo lo que nosotros habíamos contado, tal y como nosotros lo habíamos contado. Ese día yo comprobé que Radio Martí estaba diciendo la verdad, porque fue tal y como el mismo cuento que yo acabo de hacer ahora aquí, fue el mismo cuento que estaba haciendo Radio Martí, que había llegado, que el problema había empezado en la lanchita de Casablanca frente al Castillo de la Fuerza, que había llegado el contingente de Blas Roca, que había llegado la policía dando palos, que la gente se había sublevado, que la gente se le había revirado y había habido un alzamiento por todo el barrio de Centro Habana y ya estaban rompiendo las tiendas. Bueno, en fin, todo lo mismo que yo había contado. Ahí empezaron la gente de la boda a creer un poco en nosotros y fueron más colaboradores con nosotros. O sea, la boda, yo recuerdo que normalmente nosotros estábamos prácticamente hasta que la novia se iba para el hotel y yo recuerdo que hicimos todo como si todo hubiera pasado. O sea, hicimos el pique de Key, hicimos la despedida de los novios antes de tiempo. O sea, se grabó todo en función como si fuera todo una ficción, una película. Lo grabamos todo antes de verdad que todo hubiera pasado para podernos ir nosotros lo más temprano posible. Ya la segunda vez que veíamos a La Habana, a mi madre me dice que no, que estaba todo tranquilo. Mi mujer me dice también lo mismo. Dice, no, todo es tranquilo. Dice que Fidel llegó y se acabó aquello.
increíblemente, y no sé de qué forma, eso yo no lo vi, por supuesto, yo estaba en otro lado, pero lo vi después en las noticias. Yo no sé de qué forma toda aquella gente que se veía que de corazón, porque hay que verlo en las imágenes no mienten. Y usted ve cuando la gente está eufórica, cuando la gente está protestando, pero está un poco que feliz, porque parece que la gente vio que había llegado un momento cumbre ahí en Cuba. Y de pronto que te digan que la gente empezó a gritar ¡Viva Fidel! No, la misma gente me dice, la misma gente que estaba gritando abajo Fidel, empezaron a gritar ¡Viva Fidel! Y aquello terminó como si hubiera sido un acto de reafirmación, como llaman ellos, a la revolución. Una cosa que realmente fue decepcionante, porque aquello, de hecho también fue una victoria, porque mucha gente logró irse de Cuba, mucha gente se fue, mucha gente 20 y pico años después ahora son muy prósperos aquí en este país y lograron salir de aquello. Tenemos una amistad que dice que siempre se puede estar peor. Aquello fue un momento difícil, pero yo creo que ahora en Cuba están peor. No sé, no puedo hablar porque no estoy ahí, pero parece ser que sí. Yo regresé ese día, regresamos a La Habana, efectivamente. Todo estaba tranquilo. Parecía que había pasado una guerra por allí. Se veía mucha policía, los carros esos que los tiraban los jeeps militares esos, y iban los policías atrás con armas largas, paseándose por todas las calles. Me enteré que después muchachos que habían tirado piedras, muchachos que habían estado en la manifestación, como a las pocas semanas después, le tocaron en la casa, le enseñaron los videos y se los llevaron presos y cumplieron. Y bueno, después de eso vino lo de los balseros. Días después, cuando yo fui a entregar el trabajo de la boda esa, los novios me decían, tú sabes que nosotros no te creíamos. Nosotros hicimos todo por creerte y te ayudamos y todo, pero ahora es que estamos entendiendo por lo que tú pasaste en ese momento y el valor que tuviste tú de dejar, que tuvieron ustedes dos, de dejar dejar aquello allá en La Habana así y venir para acá. Y demuestra también que cuando hay control en los medios de comunicación, ni modo. Solamente habían 5 kilómetros de distancia, 6 kilómetros. Acuérdense que no había celulares, no había correo electrónico, no había redes sociales. En aquella época, año 94, no había nada de eso. No había nada de eso. Si no llegaba una persona a ese lugar y hacía el cuento, tú no tenías forma de enterarte de lo que había pasado. Pero bueno, así fue. Que nos firme todo, la represión policial, mira a los policías tirando tiros. Los policías tirando tiros. Para que vean un mundo entero vea lo que está pasando en este país de verdad. El pueblo de verdad. Le ha tirado. El pueblo ha venido aquí por su propia cuenta y nos persigue con las manos y con la boca nada más. Y lo están repeliendo con cabilla la gente en la roca. Y la policía está tirando tiros. Me cuentan que en el malecón se dio mucho golpe, hubo policías que salieron heridos ahí, hubo gente manifestante que salieron heridos. En la esquina de mi casa, el hijo mío, sonaron varios tiros, me lo cuenta él, que era un niño en aquella época. Mi mamá lo había tenido que ir a buscar momentos antes de que yo llegara y traerlo para la casa. Se recuerda un policía que después sale en el noticiero muy valiente diciendo que él defendió la tienda Miami. Ese policía lo vimos nosotros, que estaba, como se dice, literalmente cagado, con la pistola en la mano y los peines aquí. Se disparó mucho, se tiraron muchos tiros. Mi hermano se tuvo que llevar a un policía porque le cayeron gente arriba de la policía y montaron un policía que estaba, dice que tinto en sangre. Se lo tuvo que llevar para el hospital o para la estación de policía y dejarlo ahí, porque él le dijo no, y quitarle el uniforme, quítenle el uniforme porque me van a matar a mí. Se vivió un momento, fue duro ahí y fue bastante. Ahora yo aquí, que he logrado ver las imágenes de aquella época, de verdad, porque las que había visto en Cuba
tú sabes, estaban bien censuradas y eran muy pocas. Y lo que se ve en las imágenes, lo que yo vi aquí fue grande eso. Y eso es algo que ha pasado en la historia y no se le da mucha importancia, pero fue un alzamiento y se tiraron niños para la calle, se tiraron jóvenes, se tiraron hombres. La gente estaba cansada. La gente estaba cansada y la gente de pronto perdió el miedo. Y eso, ahí era donde yo estuve cuando el 5 de agosto. Y esta es la historia de cómo yo creo y estoy casi seguro que ahí eso fue lo que destapó el 5 de agosto.